La historia sin objeto y derivas posteriores. El problema del objeto es esa mezcla de fastidio y silencio. Capmagno y Leukowitz. Resumen. ¿Es posible una disciplina sin objeto? Sí. Tesis. Fin de la historia. Ninguna configuración estatal podía ir más allá de la democracia parlamentaria. La tesis se refería no al objeto de la disciplina historia sino a la serie de procesos sociopolíticos en curso. El fin de la historia también puede comprenderse como fin de la hegemonía de la categoría historia como modo general de inteligibilidad del ser. Fin del carácter nuclear de la categoría historia en la racionalidad política. Fin de la posibilidad de la categoría historia como condición fundante del discurso histórico. Parámetros de consistencia del objeto de la disciplina historia. Respuesta estándar: cuando las evidencias del pasado no alcanzan, la disciplina tiene su objeto y la consistencia está asegurada por la práctica de los historiadores. Prácticas historiadoras: una consistencia evidente pero no transmisible, está demasiado cerca del secreto. Si el abandono del problema formal del objeto ha cedido el lugar a las prácticas historiadoras, se abren dos posibilidades: que la serie de principios que organizaban la autorrepresentación hayan sido abandonados en las prácticas, esto es, que su sustento se ha sustraído del sitio en que la representación lo esperaba. Por otro lado, es posible que las prácticas historiadoras consistan de otro modo que el postulado por la representación habitual. Estamos ante una práctica que aún no ha generado mediante una reflexión explícita los cánones que rigen su racionalidad. Se ve que consiste, aunque no se vea en qué consiste el objeto de la disciplina historia. Por eso, ante la pregunta por la determinación conceptual del objeto de la historia, la respuesta suele consistir en una mezcla de fastidio y silencio. Silencio porque aún no ha sido elaborada la respuesta y fastidio porque hay que seguir recurriendo al expediente de unas definiciones que ya no encauzan las prácticas del campo historiador. La evidencia de la práctica sustituye a la reflexión teórica. El problema del objeto del discurso histórico, las polémicas en torno a las exigencias de cientificidad y a las exigencias de una teoría para un objeto rigurosamente delineado. La historia entonces, campeaba en el centro de la racionalidad contemporánea. Lo que estaba en cuestión, no era la posibilidad de una historia científica, sino la doctrina o la escuela que la llevarían al sitial esperado. Lo que estaba en disputa era la respuesta de qué teoría, qué modelo, qué método, qué escuela podría satisfacer esas exigencias epistemológicas de cientificidad. El materialismo histórico marxista y sus matrices funcionalistas, estructuralistas y dialécticas se ofrecían como principios formales capaces de dar a la doctrina sobre la naturaleza de las sociedades y sus procesos históricos, la consistencia formal requerida. Godelier se proponía mostrar cómo el marxismo constituía el modo adecuado de abordar la historia de forma científica. La intervención de Godelier ocurre en una coyuntura teórica decisiva para el discurso histórico y a partir de entonces, la práctica comenzó a quedar disociada de su representación. Posición de Godelier respecto de las potencialidades del marxismo en relación con la historia. El materialismo histórico constituye una teoría de la sociedad, haciendo posible el descubrimiento de la forma y los mecanismos de la causalidad jerarquizada y la articulación de sus niveles internos. Demostrará el marxismo su capacidad de ser el instrumento de una verdadera ciencia de la historia. Para ser una ciencia de la historia, el marxismo debía ser una teoría de todas las sociedades, no solo del capitalismo, y también una teoría del pasaje de un tipo de sociedad a otra. La misión del investigador marxista tenía que ser la búsqueda de leyes. Esas leyes existen y expresan las condiciones objetivas de la reproducción y la no reproducción de los modos de producción y de su articulación con las otras instancias de la sociedad. Son leyes de funcionamiento y de transformación. La estrategia de Godelier radicaba en la detección de los mecanismos que explicaran el funcionamiento de una sociedad y el pasaje de una sociedad a otra, problema que no había podido ser resuelto por las corrientes estructuralistas ni funcionalistas. Esas leyes generales eran anunciadas como las unificadoras de un campo que se presentaba como organizado a partir de dos preguntas de índole diferente. Una pregunta por el modo de funcionamiento de la sociedad, la otra por el pasaje de una sociedad a otra. Y si la reducción es posible, no basta con suponer que explicando los mecanismos de la reproducción del sistema por consiguiente también quedan aclaradas las razones de su no reproducción. Reproducción y no reproducción constituyen un par de opuestos, esto es una situación complementaria a dos partes de lo mismo, la unidad queda asegurada. Surgen así muchos interrogantes sobre la unificación. ¿En qué condiciones teóricas dos problemas de distinta índole pueden ser postulados como dos aspectos de lo mismo? ¿Qué ideal de ciencia está operando en esta suposición? ¿Cuáles son las fuerzas que sostienen este ideal? Etcétera. El discurso histórico cumple con una condición exterior asumida como interna, que es la hegemonía de una filosofía que impone un ideal de cientificidad a las disciplinas sociales. Las exigencias epistemológicas imponen automáticamente un requisito: la disciplina que se quiera científica ha de tener un objeto claro y distinto.
A dos problemas diferentes se les da la misma respuesta porque el discurso histórico bajo presión de la unidad de objeto supone que los dos, por pertenecer al mismo campo, tienen que estar estructurados por el mismo principio explicativo, por ende, todo lo que suceda, será bajo la permanencia inquebrantable a ese principio. La causa de todos los cambios y permanencias, es una permanencia de base. En esta línea, los cambios solo pueden ser puramente cuantitativos, pasaje de lo que estaba en germen a lo que está pleno, por eso en el paso de una sociedad a otra, el cambio radical desaparece, queda disuelto en los pasos graduales de una continuidad asegurada. Esa presión filosófica sobre la práctica historiadora se nutre de tres antecedentes discursivos para unificar y sistematizar el objeto de la disciplina. 1. La decisión antigua de privilegiar la permanencia sobre el devenir. La doxa, tipo de saber subvaluado, consiste en el saber de las apariencias y como el devenir es pura apariencia, todo saber del devenir será meramente dóxico. No tendrá jamás rango de epísteme. La epísteme constituye un grado superior de conocimiento, conocimiento de lo estable, de lo inmutable. Así el platonismo piensa lo social bajo el régimen de permanencia. 2. La decisión moderna de investir a la física como ideal de cientificidad. La física galileana permanece fiel a la determinación griega del ser como permanencia. La física galileana se instituyó como paradigma de validez en dos sentidos. La matematización de la naturaleza, permitió eludir la omnipresencia divina y situar la razón humana en el lugar del fundamento. Por otro lado, los usos técnicos de la física por la sociedad capitalista la impusieron como ideal de productividad y eficacia de la ideología burguesa. La filosofía y la tecnología terminaron imponiendo un ideal de rigor físico al discurso histórico. 3. La decisión contemporánea de asumir la unidad del ser y el devenir bajo la forma de progreso. El ideal de progreso, suplementando la exigencia moderna de pensar lo social bajo el principio de razón, principio de evolución. La evolución exige el pasaje ascendente de lo que era en potencia a lo que debe ser en acto. El progreso era el mecanismo de inclusión y abolición de la alteridad. Bajo la presión de la representación filosófica del ideal de ciencia tomado de la física, se impone la exigencia de pensar la permanencia bajo la hegemonía del principio de razón. Y bajo la asunción contemporánea del devenir evolutivo, se impone la exigencia de pensar el principio de razón bajo las especies del progreso. Contrastada contra su ideal, la situación efectiva del discurso histórico siempre presentó sus diferencias. Esas diferencias se pensaban como debilidades o deficiencias, etapas necesarias para la cientificidad ideal. O bien se asume ese desfasaje entre ideal y práctica efectiva como fortaleza o se continúa asumiéndolo como debilidad. En general, la comunidad de historiadores se ha inclinado por esta segunda alternativa. El discurso histórico comenzó a desviarse de la reproducción fiel del sentido de la historia debido al determinismo ideológico de los años 60 y 70 y se propuso la vuelta a un empirismo sin contaminación ideológica. El empirismo actual se refugia en los hechos pero no reniega de la concepción de la historia como una totalidad, solo resulta una versión atomista enclavada en la misma problemática. El teoricista se preocupa por leyes universales, en cambio el empirista se consagra al análisis de casos, pero estos casos no pueden ser sino casos de una ley, así ambas versiones tratan de compatibilizar la contradicción entre necesidad de estudiar lo individual y el hecho de que solamente un saber universal puede ser un saber verdadero. Ese juego de la ley y el caso, parece tomado de nuestro discurso jurídico. ¿Qué es lo que ha vuelto imposible la existencia de una teoría unificada de la historia? No hay posibilidad de que el campo, el supuesto objeto, quede definido por una propiedad formal integradora. Es que no existe una lógica única para la integridad del objeto pasado. Así se remite la existencia del objeto, solo a la evidencia de un pasado innegable y de una disciplina dedicada a su estudio. ¿Cómo queda situada la actividad teórica en el campo del discurso histórico una vez que se ha desvanecido la posibilidad del objeto unificado? Con la disolución del objeto unificado, lo que emerge como ámbito pertinente para la práctica historiadora es el campo de intervención. Pero la delimitación del campo depende de la potencia y de la estrategia de cada intervención y ya no del principio de unicidad del objeto. Cada intervención de la práctica historiadora determina qué prácticas son relevantes para su análisis. El discurso histórico deja de presentarse como una disciplina de conocimiento de las leyes y sus casos para volver a ser, como lo había sido con los historiadores griegos, una disciplina de pensamiento. Se trata de pensar singularidades, lo que habrá que construir el dispositivo conceptual en cada situación. Teorizar a partir de singularidades, de lo que se trata es de teorizar cada experiencia historiadora, de reflexionar sobre las operaciones teóricas y metodologías puestas en juego en la producción de una situación histórica. Se trata de teorizar las prácticas en que estamos implicados. El estudio de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. No es un punto intermedio entre el análisis de caso y la teoría, sino un modo de teorizar en el campo de la práctica historiadora, una vez caídas las teorías de la historia. Ese modo de teorizar implica conceptualizar a partir de singularidades. Pensar una singularidad no significa conocerla.
Pensar exige disponer categorías que permitan hacerla producir sentido. Un pensamiento para cada cosa y para cada agrupación de cosas ya pensadas. El discurso histórico es una disciplina de pensamiento.